Algunas tienen derivada cero, pero nada más estas. Pero esta tiene derivada que, mire que esta tiene derivada, a ver, 2, 1. ¿Cuál es la derivada de esta? Mira, 2 cuadros en X, 1 en Y. ¿Cuál es la derivada? O sea, ¿cuál es la pendiente? Porque la pendiente es rise sobre run. Rise sobre run. Y la pendiente en las rectas es la derivada de mx más b. Miren la cosa. La derivada de una función lineal es la pendiente. Y m es la pendiente. Y m es la pendiente. ¿Cuál es la derivada de esa función lineal que está pintada verde ahí? ¿Cuál es la derivada de esa función lineal que está ahí? Será 2. Porque es la pendiente es rise sobre run. Elevación sobre avance. En bachillerato, y2 menos y1 sobre x2 menos x1. Entonces, elevación, ¿cuánto se eleva? 1. ¿Cuánto avanza? 2. 2. 1 sobre 2. Elevación sobre avance. O sea que es ¿Un medio? Excelente, ingeniera. Un medio. Excelente, ingeniero. Excelente. Muy bien. Un medio. O sea que la derivada de esa función es un medio. Y usted se la puede pedir, dígame, de la derivada de esa función. Con la calculadora, dígame. Derivada de 2x más 1. Esa es la función. Mira, a ver. ¿Y dónde está la derivada? Aquí. Ahí estaba. Ahí estaba, porque mire que sí tiene que estar. Mire, si está la función, la derivada está aquí. O sea, el coeficiente de la x, que siempre está. En la función lineal, la derivada está ahí. Es el coeficiente de la x. Siempre está ahí. Que necesitamos fijar esa idea para siempre. Si queremos seguir siendo ingenieros, si vamos a vender buñuelos, no. ¿No se imaginan vendedor de buñuelos? Yo me acuerdo de la derivada de la función lineal. Hombre, no. Si vas a vender buñuelos, no. Pero como usted no va a vender buñuelos, ahora dirá que va a venir el profesor vendiendo buñuelos. No sabe. Bueno. Entonces, ahí ya les quedó. Que lo haga con la calculadora. Derivada de 0.5 más 1. Ese es más 5. De 0.5 más 5. Y le da a dar 0.5. Sí. ¿Cómo se deriva ahí? ¿Cómo se deriva aquí? ¿Cómo se deriva aquí? Entonces, hagámonos acá porque queremos que miren el video. Porque la Casio la necesitamos todos. Vea, ayer ustedes la llevó, bueno, porque la necesitaban. Y vinieron como 3 o 4. Por la misma razón, o sea, porque la necesitan, primero. Y otra, porque la necesitan, entonces sepamos la utilizar. Entonces, recuerden que la derivada, entonces usted le dice chief derivada. Yo le estaba intentando ahorita y no quería ver. No quería, chief derivada. Ay, nada, ¿eh? Como que cambia porque aquí está como en modo complex y en modo mat, ¿cierto? Y en modo D, que es el modo sexagesimal. Y aquí hay otra cosita, que es una M, quién sabe, algún modo especial, ¿cierto? Entonces pongámoslo, modo complex, de pronto pongámoslo en modo 1. Bueno. Y de pronto pongámoslo en modo, aquí mire que trabaja vectores, qué belleza, ecuaciones, matrices, qué belleza, estadística. Entonces que necesitamos esta es la que necesito que compren. Entonces acuérdense al tío rico. Entonces, chief derivada, mire que ya ahora sí. Entonces que tiene que volver al modo hay que mirar esa. Ahora, derivada de una función lineal de 0.5, como nos dijo en la ingeniera Camila, por x. La derivada de 0.5 por x, alfa x, véala por aquí, más 5. Entonces que lo derive en cualquier punto. Entonces le tiene que decir en qué punto, porque él deriva es en puntos. Entonces mira que aquí, mírale, quiero derivar, por ejemplo, en x igual 0, en x igual 1, en cualquier parte del dominio. Entonces yo le pongo en x igual 0.
De todas maneras, la derivada siempre va a ser la misma para las funciones lineales, sea en el punto que sea. Entonces aquí le digo igual y me dice un medio. Con uno y eso. Y de aquí, eso, póngale con uno, porque queriéndole decir, en cualquier punto del dominio de la función la velocidad es la misma, porque es de velocidad constante. Entonces que uno sepa hacer esto. Este es un triunfo, porque recuerden que todos, bien, fueron los de ingeniería, fueron los de licenciatura, creo que fue, porque están viendo geometría. Porque la neta, porque, profe, porque nos dejan sacar es esto. Y obviamente que sí. Es que el profesor Marco es una alcahueta. Pero es porque tiene otra intención y les pido disculpas por eso. La intención es liberarnos a que utilicen tecnología. Es que por favor la utilicen, que siempre que vaya a estudiar, y eso cómo se hace con tecnología. Y eso cómo se hace y lleva a otro país. Pregúntenle a Giovanni. Y me lo confirma el de Portugal. Porque él, el día anterior, me preguntó, fue el programa de Python para una tienda. Y lo expuso no, es que el bootcamp. ¿Sí o no? O sea, que miren que la programación se requiere. Y era un psicólogo. Pero el bootcamp no es de psicología. No, profesor, es para de innovación, imagínense, y era un psicólogo. O sea, mire que sí, mire que... bueno, pero quedaron los aprendizajes. Pero algo de ¿por qué? ¿Y por qué él ganó? O sea, decir, ¿por qué él ganó? ¿Por qué dirían ustedes que él ganó? Por la parte... pero él quedó en el tercer lugar. ¿Él quedó en el tercer lugar? Bueno. Sí. ¿Y por qué sería que él ganó? Por la parte del programa. Porque era fácil de manejar. Solamente era como agregarle el dato y ya una vez te daba el cambio. Entonces, no me habían contado ustedes esa belleza. No, pero fue que quedamos. Es que no, ahí sí nos mete en los parciales en Python. Donde le digamos eso, nos mete los... Y es verdad. Es verdad, es que yo no le tiro más, es porque ustedes no me dejan. Si no, yo tiraría más. En Excel, excelente. Ay, lo pensé. Excelente. Qué belleza. Bueno, entonces, necesitamos todo este tablero con eso. Entonces, otra vez que quede ahí. Ahora sí, respóndame la pregunta otra vez. La derivada de la función lineal ax más b, siendo que la derivada está aquí, la derivada de una función lineal está aquí. ¿Cuál es? La derivada de una función lineal, cuando la presentan así, está aquí. Y dijeron que era. Y m es el que acompaña. No es x, es el que acompaña a x, al coeficiente. Entonces la derivada de una función lineal es a. Que la derivada de 2x más 1 es 2. Muy bien. Mire que está ahí, que es la pendiente. El coeficiente de la x. Eso es que con otro, y con otro. Menos x más 1. ¿Cuál es la derivada? Menos 1. Excelente. Menos 1. El que acompaña. El coeficiente. Los fenómenos de velocidad constante son las funciones lineales. Los que son modelados por funciones lineales. Los de velocidad constante. Entonces, no tiene que quedar ahí que la derivada de la familia de las lineales, porque la familia lineal se puede notar como lx más b o ax más b, de cualquiera de las maneras. ChatGPT lo presentó así. Y a los economistas les gusta así, las funciones lineales, les gusta a más bx. Derivada, es la función lineal a más bx, o sea, ponen primero el término independiente de primero y luego el múltiplo de x. Y de nota entonces la derivada sería b. Excelente, Camila, excelente, ingeniera. Excelente. El economista lo va a denotar así. El de álgebra lineal también lo va a usar así. El álgebra lineal, porque los vectores, por ejemplo, cuando yo tengo la función f de x igual a x más 1, el a, el término independiente, bueno, pues, si esto es f de x más b,
el coeficiente es 1, la pendiente es 1 y B es 1, ¿cierto? Y entonces llega y el vector que define esta función es el que cogen este, bueno, aquí vamos a poner un 2 para que se diferencie. Y aquí le ponen, para definir esa función de manera vectorial, así, de que ella tiene un término independiente de B y una pendiente, donde B vale 2 y M vale 1. Es decir, que en geometría vectorial en la lineal, las funciones lineales la van a representar sus dos parámetros, intersecto y pendiente, con dos números, ¿cierto? La pendiente en la segunda componente y el intersecto en la primera. O sea, como un vector de R2, como un vector de R2 de 2 dimensiones, como un vector de 2 dimensiones que usted tiene que a todas las funciones lineales van a estar allá, van a estar en economía y las van a denotar así. Otras veces están en matemáticas operativas y las van a denotar con MX más B. Y en estadística hay que mirar cómo se las denotan, pero que va a haber funciones lineales, otra vez, pero seguirán estando las funciones lineales, siempre van a estar. Entonces, esa partecita. Y ahora sí, ya que respondimos eso, ¿cuál es la integral de K? ¿Cuál es la integral? O sea, ¿cuáles son las funciones de derivada constante? Son las. ¿Cuáles son las derivadas, las funciones de derivada constante? ¿Cuáles son? Porque está diciendo, integral de K es preguntarse, ¿quién derivaron y de acá? O sea, ¿quién derivaron y dio constante? ¿Quiénes son las de derivada constante? Las lineales. Entonces, ¿qué tiene que responder? K por X más C. Terminó. Tiene que decir, o sea, mire que aquí es donde va la pendiente, solo que aquí la pendiente la denotan con K, o sea que si se la denotan con K, con M, con A o con B, que usted no se pierda, la pendiente es el coeficiente de la X. La pendiente es el coeficiente, y la pendiente es la derivada de la función lineal, y la pendiente es la derivada de la función lineal. Y que lo vaya viendo en diferentes contextos, o sea que la invitación es que vaya y vea eso, cómo se ve en física, cómo se ve en estadística, cómo se ve en cada una de esas partes. Integral de X. ¿Quién va a derivar lo de X? O de acá. Si al derivar a X da 1, no, de acá no, de esta no. Integral de X. ¿Quién al derivar lo de X? De ahí no nos da. De la integral de X. ¿Cuál es? ¿Qué función al derivar la de X? Pero la pueden deducir de la regla de la potencia, de la derivada de la potencia. ¿Qué función al derivar la de X? Recuerda que al derivar baja el exponente. Entonces, ¿quién al derivarla queda con el exponente X a la 1? Entonces, si al derivar baja el exponente, porque eso está diciendo la regla, que al derivar el exponente baja, disminuye en 1. Entonces, ¿cómo era el exponente si al disminuirlo quedó en 1? ¿Cómo era el exponente? 2. Entonces, que era X a la 2. Pero también le dice la regla de que cuando derivan las potencias, baja el exponente. Entonces nos dice, ¿y cómo era si al bajar el exponente, ya sabemos que el exponente era 2, y él tenía que bajar? ¿Qué fue lo que pasó? Que cuando él bajó, ¿qué fue lo que pasó? Para que ya no pareciera más ese 2. Entonces, ¿cómo hago yo para que cuando derive este me quede ese X, no 2X? ¿Qué es lo que les tengo que agregar aquí? Sobre n más 1, ¿no, profe? N menos 1. Usted dice, sí. Usted dice, voy a derivar a X2. ¿Cuál es la derivada de X2 con respecto a X? 2. X, ¿cierto? La derivada de... Pero queremos es que cuando derive este de X, no 2X. Sobre 2. Más C y listo. Más C y listo. O sea que la integral de X es X2 sobre 2. Que la integral de X es X2 sobre 2. Entonces se entiende que lo que pasa es que hay que
encontrar a alguien que al derivarlo obtenga otra vez el integrando. Lo que está en medio del símbolo integral lo llamamos integrando. Entonces, que al derivar este de este, y me dice, pues que para derivar este, como va a bajar el 2, necesito cancelarlo para que después ya no quede. Entonces debo de dividir por 2 para acabar el 2 que estaba multiplicando. Para acabar el 2 que estaba multiplicando. ¿Y cuál es la regla de integración de potencias? ¿Cómo es? Entonces se la sabe. X n más 1 n más 1 porque está integrando sobre n más 1 más c. terminó. Más c terminó. Entonces ahora sí. Y la integral de un múltiplo de una función. La constante integral de muy bien, Dubán, Salgado. Sí. Ya ahí no lo ponemos porque todavía está el símbolo de integral. Sí. Esa es la cuestión de la notación y es, mientras todavía persista el símbolo de la S, todavía no pone el más C. Mientras que todavía persista, ya. Cuando lo desaparezca, es que ya aparece más C. Y recordar por qué aparece. Recuerden que aparece, entre otras razones, porque es que aparece. Es importantísimo que no sepan la razón. Igual, y me quedo faltando. Si vayan pensando la razón, mientras yo saco aquí una deuda que tengo. Una deuda. ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es la razón? Bueno, tenía la deuda con Dubán y bueno, pues tengo 2 para repetir. El que me diga la respuesta es eso, hagámoslo así. El que me diga la respuesta es... Entonces, el que me diga la razón. ¿Por qué la C? Que yo les contaba que en el concurso de integrales, el que no ponga la C, de los 400 que se sientan en el Coliseo cada año en la Nacional para el concurso de integrales, en el que dan computadores, dan muchas cosas de premios, los premios los obtienen de los egresados de la Nacional. Entonces, el que termina en la Nacional y trabaja en el Banco de Bogotá, entonces él da un computador para que regalen allá y así. Los egresados dan los premios para el concurso. Entonces, el que no pone más se perdió, punto. Y es porque eso es conceptualmente muy importante. Mire que usted dice, la integral de quién, la integral la integral de una constante, ¿cuánto da? Y hay que preguntarse, ¿quién tiene derivada constante? ¿Quiénes son las que tienen derivada constante? ¿Quiénes son las lineales? Y las lineales son mx más b. O sea, múltiplo de x más una constante. Por eso tenemos que escribir múltiplo de x más una constante. Porque es que las lineales siempre tienen ese término constante. Por eso tenemos que poner más c. Por ejemplo, esa es una de las razones. Porque queremos hablar de las lineales. Cuando decimos las lineales no le podemos quitar el término constante. Porque cuando habla de las lineales no puede quitarle el término constante. No lo puede quitar. Y otra de las razones es porque al derivar la constante siempre da 0. Entonces, si usted deriva, acordate de la derivada de seno. ¿Cuál es la derivada de seno? No. Coseno. Muy bien. Así. Y si hubiera sido seno de x más 1, ¿qué hubiera dicho? Que la derivada de seno de x más 1, ¿qué hubiera dicho? También hubiera dicho, es la derivada del 1 más la derivada del otro. La derivada de seno es coseno, la derivada de 1 es, y la derivada de 1 es 0, porque 1 es constante. Entonces mire que la derivada de seno de x te da coseno, y la de seno de x más 1 también. Entonces cuando vayas a integrar a coseno, que te preguntas, ¿qué función derivó para que le diera coseno? Usted dice, pues, ¿pudo haber sido esta?
o seno de x más 2 o más 3. O sea que usted no sabe cuál fue la constante. Entonces por eso es que lo pone seno de x más 0, que no sabe si era 1, si era 0, si era 2. Porque no sabemos. O sea que al derivar una parte de información se pierde. ¿Qué constante había? Una parte de información se pierde. ¿Qué constante había? Porque la derivada de una constante es 0. Porque la derivada de una constante es 0. Entonces, que esa es la razón del más 0 y que en el concurso de integrales, el no poner la 0, perdió el punto. Y dan premios muy buenos. Yo de acá han participado, fueron como 2 veces al concurso. No ves, lo que es también para un profesor llevarlos es difícil, hay que hacer muchas cosas. Hay que entrenarlos, hay que hacer muchas cosas, como ese entrenamiento que estamos haciendo hoy, hay que hacer muchos entrenamientos para hacer. Entonces, eso siempre demanda energía, pero trae muchas recompensas. De acá de la seccional ganaron premios. Hubo un estudiante que se llama, ya se graduó de matemáticas, que se llama Daniel Gómez, y él se ganó un premio de la Nacional en integración, porque era una bala, o sea, por velocidad, porque es muy rápido. Porque también cuenta que usted haga eso y rápido. Yo por rapidez perdería. Y bueno. Así, que quede bueno. Obvio, Mariano. No, porque es que a veces no rápido ya, Ah, sí. sí, literal. Completemos las reglas de integración. La integral de una suma va a ser la integral de la primera función más la integral de la excelente, Salgado, excelente, bien dicho. Es igual que ya O sea que ese operador distribuye para sumas. Entonces decimos así, es lo mismo, es decir, el operador distribuye para sumas. Y practiquen el cómo decirlo, díganlo otra vez. Es decir, el operador distribuye, perdón, distribuir es que cuando él estaba operando sobre una suma, él se reparte para cada sumando. Distribuir o repartir. Deberían decir que se reparte, pero la gente en matemáticas dice distribuye. Distribuye. Esa palabra reparte nos cuesta, pero cuando la adquieres se escucha tan bonito. Sí, se vuelve más técnico. Le da por ejemplo, es un placer escuchar a la profesora Maya, porque habla muy técnico. Es un placer escucharla porque habla muy técnico. Practiquen el hablar técnico. Practiquen. Entonces, vuelvanlo otra vez. Es el operador integral para suma excelente. Excelente, también excelente de verdad. ¿Quién lo dirá eso? Y la integral de una resta. Integral. Primera función. De la primera función, bien dicho. Menos. De la segunda. Eso. Es decir, que el operador integral también distribuye para. Y dígalo completo. El operador distribuye para resta. Excelente. Lo dice. Eso. Que se vaya entrenando en su léxico, en su manera de comunicarse. Ahora nuestros 3 objetivos en la formación para mí es ese, la comunicación científica, la promoción de la ciencia abierta o políticas de ciencia abierta y entre esos van los software abiertos como GeoGebra, Python, Python y Visual Studio y demás, software no licenciados y el desarrollo del pensamiento computacional. Entonces, ya esta es una parte del examen, era como la mitad. Con esta tenemos 2,5, porque, bueno, no yo creo que hasta 3,5, 3,8. Porque era decir las reglas de derivación y las reglas de integración. Y ahora ya, ejemplos. Ya, mire que ya. Y ahorita lo vamos a ganar, porque lo vamos a hacer. Otra vez, a ver, si esta vez saca 5, ella me dice y vuelve a hacer lo mismo. A 15, oye, eso lo está rindiendo en una, me parece maravilloso. Sí, me parece muy bien, porque nos vamos a ir como, yo creo que nos vamos a ir con la autoestima alta. Acordate que yo les dije que uno debe chulear, porque uno debe de cuidar su autoestima. Y cuidar su autoestima es decirse a sí mismo, he logrado algo hoy. ¿He logrado qué? Que las reglas de derivación son, ¿cuántas? 6. Y la primera es La constante. la derivada de la función constante. La segunda es y la tercera es y la cuarta es La de los múltiplos de potencia. el múltiplo Múltiplos de la constante. De la constante. los múltiplos de
El múltiplo de, cuando dicen múltiplo es como en múltiplos escalares o vectores. 2 veces un vector, 3 veces un vector, solo que acá le pone, allá creo que le pone la flechita. Múltiplos, K veces una función, múltiplo de una función, múltiplo de una función. Entonces es como los múltiplos escalares en los vectores. Entonces que la tercera es, la cuarta es la derivada de un múltiplo de una función, la derivada de un múltiplo de una función. La quinta, Regla para la suma. regla de la suma, derivada de una suma. La sexta, y ahora dicen los resultados. La derivada de una constante es la derivada de la identidad, 1. la derivada de la potencia y el coeficiente. Y el coeficiente, ¿cierto? Falta el coeficiente. Porque empezó en X. El coeficiente n. El N, sí. N, X a la N menos 1. Muy bien. Que eso que faltaba en la N. Entonces, que siempre queriendo decir, para derivar la potencia de X, bajo el exponente y disminuyo el exponente. Bajo el exponente y disminuyo el exponente en 1. Y para derivar. Y nunca lo olviden porque necesitan ecuaciones diferenciales. Otra vez. Lo requiero otra vez. Bueno. Y la derivada de un múltiplo constante es de f. La constante de la derivada La constante por por la derivada de la función. No, vuelvo y lo leo. Eso. Que la derivada de un múltiplo de una función es la constante por la La derivada de la función. función. Excelente. Entonces, que la derivada de un múltiplo es el múltiplo de la derivada por designación. Y que la derivada de una suma es la definición de las derivadas de las funciones. el operador distribuye, es decir, eso da la derivada del uno más la derivada del otro. Por ejemplo, una manera de decir, digámoslo, la derivada de una suma es la suma de las derivadas. También se dice, es un juego como de palabras. La derivada de una suma es la suma de las derivadas. La derivada de una suma es la suma de las derivadas de los humanos. Y la derivada de una resta es. Excelente Camila, muy bien. Y otra vez la de las integrales, hasta que uno la. Eso parece que aprendí en inglés, porque en inglés también es una parte es repita, y repeat after me, esa sí me la sé. Repeat after me. Say that this, no, say that the esto después de mí, before me, creo que es. Say that the esto, the eso, before me, después de mí, creo que es. Say, estoy tratando de Camila, la bilingüe. Ellos hacen mucho para el inglés que usted repita después de. Repita. La integral en la constante es la familia de las funciones lineales. Porque las únicas que tienen derivada constante son las lineales, son las más importantes. Son las más importantes, démoslo hoy como las más importantes. Las lineales, son las más importantes. Para la regresión lineal, que en ciencia de datos es súper importante, que en estadística es súper importante. Y que la integral de x es x2 sobre 2 más c, y siempre ponen el más c, ya sabes por qué. Porque al derivar se pierde la constante. Entonces, si quiero recuperar la función que derivé, no sé qué constante es. Entonces, como no sé, pongo más c. Entonces, se llama como constante de integración, se le llama constante de integración. Y es como la expresión de lo que no sé, ¿cierto? De lo que no sé. Entonces, que para determinarlo se utiliza más información, se tiene que dar más información a la persona. Integral de x a la n sobre n más 1, ¿cierto? Más ya c. que se adiciona, el exponente crece y se divide por esa suma. El exponente crece en 1 y se divide por esa suma. Más c.
En la integral de K veces f de x, la constante, La integral de la integral función. de la función. otra vez, la integral de K veces f de x es La constante por la integral de la función. Muy bien, excelente Oscar, por la integral de la función, excelente, sí, perfecto. La integral de una suma es La integral de la primera función más la integral de la segunda función. excelente, no tiene errores, excelente. Integral de una resta es La integral de la primera función menos la integral de la segunda función. excelente Salgado, excelente Oscar, muy bien Camila, muy bien. Mariana, no Manuela, Mariana, y Mariana también está en el otro grupo, también es Mariana, solo que esta es Mariana Atencia y la otra es Mariana, ay, tengo que preguntarle. Quiñones, creo que. Quiñón. No, uno se aprende los nombres, profe. Raro. Muchas gracias, vea. Vamos a parémoslo ahí, que ya lo va a montar. Y ya me enseñaron cómo montarlo mientras le hacemos la pausa en YouTube. Vea. Así, ahí, Sí. allá está. No, Ya paró. No, todavía no. ¿No?